Voy a comenzar mi presentación sobre materiales antimicrobianos y especialmente centrada en su interés, en la eficacia y en la evaluación justamente de estas propiedades. En cuanto primera cuestión que nos tenemos que plantear es la seguridad microbiológica, es decir, de qué se trata o por qué queremos utilizar materiales antimicrobianos. Eso se basa fundamentalmente en que normalmente cuando tenemos entornos que queremos que estén no solo limpios, sino además con un control efectivo de los microorganismos que pueda haber en estas superficies o en estos materiales, lo que pretendemos es que una vez que se haya podido producir una contaminación a partir del aire, de la humedad o de las personas que puedan trabajar en ese entorno, pues que esa contaminación que llega al material, el propio material se encargue de controlarla para evitar que luego puedan pasar hacia un alimento, hacia, por ejemplo, un producto farmacológico o incluso en un entorno hospitalario. Por lo tanto, complementan la acción de higiene, la acción de limpieza que pueden hacer en la propia empresa, en la propia industria. En este caso, claro, interesa mucho diferenciar los conceptos de peligro y riesgo. En este caso simplemente lo apunto porque luego un poco más adelante lo voy a explicar con un poquito más de detalle. En el caso de la industria alimentaria de forma específica hay un sistema que le llamamos APPCC, significa Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico, que es el sistema que se utiliza en todas las industrias para garantizar la seguridad del producto. Se basa en políticas preventivas, de manera que cada actividad que se está realizando dentro de la empresa se identifique en dónde pueden estar los problemas de contaminación microbiológica y conseguir controlar justamente ese problema. En el caso de aquellos materiales que tienen esa protección, se incluyen directamente en el sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico porque el propio material se encarga de evitar la transferencia. Esa transferencia de bacterias de superficie a alimento, por ejemplo, le denominamos contaminación cruzada. Este tipo de material evita esa contaminación y por lo tanto cumple un criterio fundamental como es el de la higiene alimentaria, lo que conocemos más normalmente como seguridad alimentaria. Evita de alguna manera esta contaminación ambiental porque si tenemos superficies que llegan a admitir gran cantidad de bacterias y esa superficie se humedece, con las gotas de humedad o salpicaduras, las bacterias acaban luego en otros sitios, acaban en superficies, acaban en zonas de contacto, acaban en personas, por lo tanto evita de alguna manera o reduce lo que es la contaminación ambiental. Pero no supone la eliminación de la higiene. Este es un punto importante, es decir, un material con propiedades antimicrobianas no quiere decir que a partir de ese momento no haya que limpiar, es todo lo contrario. La limpieza y la desinfección hay que continuar haciéndola de forma habitual, lo único que el material lo que nos está garantizando es que hay un comportamiento higiénico. Si hay algún error, si se nos quedan zonas un poco húmedas, si se nos quedan entornos donde han podido quedar microorganismos que no han podido o no han sabido eliminar, el material es el que se encarga de corregir en cierta medida estos errores. Importante el seguimiento, es decir, una vez que nosotros ponemos una zona crítica, un material, la empresa debe hacer seguimiento, sobre todo para adquirir la confianza suficiente con que el material está teniendo una acción correcta. Si miramos en cuanto a los microorganismos, esto es un virus y hoy en día, sobre todo con el tema de los coronavirus, estamos hablando mucho justamente de este tipo de microorganismos. Un virus no es una célula viva, es solo una partícula. Tiene una cubierta exterior y en el interior de esta cubierta tiene lo que es su material genético. Solo vive cuando parasita, entonces cuando llega a una célula y se multiplica en ella. Entonces significa que un virus es mucho más complicado en principio de ser atacado por materiales antimicrobianos porque necesitaría estar en contacto con el material, que hubiera una migración del producto químico y que la célula, en este caso la partícula, se viera agredida. Como no es un ser vivo en cuanto a que se multiplique por sí mismo,
la acción de los materiales antimicrobianos respecto a los virus es mucho menor. Sin embargo, nos centramos fundamentalmente en la actividad de estos materiales contra las bacterias. Esta es una imagen general de una bacteria. La bacteria se caracteriza sobre todo porque tiene una membrana, que es la parte interna que envuelve a todo lo que es el microorganismo, una parte exterior que vemos aquí en verde, que es una pared celular, que es algo le proporciona rigidez, ¿de acuerdo? Una parte como este hilo que vemos aquí en esta zona, que son los flagelos, que le permiten al microorganismo moverse, y luego en el interior tiene material genético. Pero este material genético posee todos los orgánulos necesarios para que este microorganismo se multiplique. El problema de las bacterias, que es el que más nos preocupa en entornos de seguridad en el día a día, es que las bacterias se pueden multiplicar a una velocidad absolutamente espectacular. Una sola bacteria puede ser capaz en 24 horas de dar lugar a 1 billón de individuos idénticos. Es decir, tiene tal capacidad de multiplicación que cuando hacemos las cosas mal, por ejemplo, en un entorno que queremos que sea seguro, en 24 horas podemos tener un problema absolutamente espectacular. El material lo que hace, sobre todo, es transferir un biocida a la membrana de forma que esta membrana se perfora, se rompe y una vez que se ha roto el microorganismo no es capaz de multiplicarse. Por lo tanto, tiene una actividad en el sentido de que evita que la bacteria crezca. Entonces, si nos cae una bacteria en una superficie y cometemos errores, lo que ocurrirá es que esta bacteria no se puede multiplicar y por lo tanto la crisis no aparece. Ese es el objetivo de este material. En cuanto a la tecnología, sobre todo la tecnología de microlytics, que hoy en día se está incluyendo en algunos materiales justamente de Arcex y en cuanto a conseguir unas propiedades antimicrobianas, la tecnología se basa en unas microcápsulas. Las microcápsulas lo que hacen es que son como pequeñas esferas. Estas esferas engloban en su interior el biocida, la sustancia antimicrobiana. Estas esferas están dentro del material, pero en contacto superficie con lo que puedan ser las bacterias que le caigan encima. Entonces, ¿por qué funciona una concentración baja? Porque normalmente se están poniendo concentraciones de entre un 1 o un 2% dentro de lo que es la masa del material. Pues porque esta microesfera tiene una membrana que lo que hace es que cuando una bacteria se pone en superficie, actúa de forma que esta membrana solo deja salir una pequeña cantidad de biocida. En cuanto dos membranas contactan entre sí, hay un proceso, que es el proceso de difusión o diálisis, por el que se intentan igualar las concentraciones a ambos lados de esta membrana. Entonces el producto biocida sale una pequeña cantidad contactando con la bacteria y esta pequeñísima cantidad es capaz de provocar un daño en la membrana. Es decir, el consumo es muy bajo. Entonces, como hay muchas partículas repartidas en superficie, van a ir atacando a diferentes microorganismos solo por difusión y evitan que estas bacterias se multipliquen. Entonces, con una muy pequeña cantidad conseguimos un gran efecto, ¿vale? Sobre todo porque bloqueamos esa propiedad. En este caso, planteo los resultados que obtuvimos sobre piezas de diferentes materiales con diferentes concentraciones de biocida, ¿de acuerdo? A lo largo del tiempo, y el efecto antimicrobiano se utilizó una bacteria, Staphylococcus aureus, que después comentaré un poco sobre microorganismos, de acuerdo a una norma que es la ISO 22196. La norma de referencia para materiales antimicrobianos hoy en día es la norma ISO 22196 y los materiales que quieren venderse como materiales con propiedades antimicrobianas deben de cumplir esta norma en superficie. ¿Por qué? Porque está específicamente diseñada, porque es una norma internacional y lo que hace es poner en contacto la superficie con una bacteria a una concentración conocida y ver que es capaz de reducir
la carga de esta superficie, es decir, eliminar las bacterias que están pegadas a esta superficie durante un periodo de 24 horas. Un material que sea poco efectivo no sería capaz de mantener la propiedad durante al menos 24 horas. En humedad, incubando las bacterias durante un día, las bacterias, como he dicho anteriormente, son capaces de producir 1 billón de individuos idénticos. Luego, si nosotros somos capaces de evitar que estas bacterias crezcan o eliminarlas, tenemos un potencial de desinfección muy potente. Normalmente buscamos que como mínimo hay una reducción alrededor del 99%, lo cual nos dice que si respecto al número que hemos puesto en la superficie bajamos el 99%, además de eso estamos siendo capaces de evitar que las bacterias crezcan hasta ese billón que pueden tener de potencialidad. Es decir, significa una acción muy elevada. ¿De acuerdo? En nuestro caso, lo que evaluamos, como vemos aquí, es la reducción logarítmica, porque lo vamos mirando sobre todo en órdenes logarítmicos de magnitud, después de 24 horas de contacto entre el material y la bacteria. Por lo tanto, buscamos un 99%, elevada eficacia. Y vemos que comparamos partículas de plata, sobre todo las nanopartículas, que han estado y siguen estando muy de moda, lo que llamamos los iones de plata, ¿vale? Lo que son las micropartículas de zimpiritione, que es otro biocida muy utilizado y que tiene unas propiedades bastante potentes. Un producto encapsulado, que es lo que estamos haciendo normalmente en microlitis, que es con la encapsulación a una concentración estándar, conseguimos sobre todo un efecto muy potente y especialmente que lo que más nos interesa es que sea duradero. Y luego las micropartículas de óxido de zinc, que son también en este caso este resultado, que son otras micropartículas bastante utilizadas, son lo que podemos decir que están utilizando incluso la competencia que nosotros hemos podido identificar. En el caso de utilizar los iones de plata, por ejemplo, vemos que a una concentración del 1% suelen ser bastante caros, 1% es una cantidad bastante importante. Lo que vemos que a tiempo cero, es decir, recién puesto el material, conseguimos una eficacia de 3.42. Un 99% serían 2 logaritmos, por lo tanto lo cumpliría. Si lo ponemos al 2%, la eficacia sería superior a un 99,99. Si lo ponemos a un 5%, superior a un 99,99. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos un lavado? Es decir, nosotros cogemos este material, lavar sería equivalente al uso. Si nosotros hacemos, por ejemplo, lavamos la instalación todos los días, pues serían 250 días. Si hacemos, en este caso, si hacemos un lavado de la superficie cada semana, serían 250 semanas. Entonces nosotros lavamos materiales durante 250 ciclos o 500 ciclos. Y esto lo hicimos metiendo el material dentro de una lavadora. Metimos el material en una lavadora, repetimos 250 veces el lavado y 500 veces el lavado para ver qué capacidad tenían de aguante estos materiales. Cuando veíamos la plata, fijaos que al cabo de 250 ciclos, podíamos suponer que 250 ciclos, si hubiera aproximadamente un fregado intenso, por ejemplo, cada día de un suelo, pues estaríamos hablando aproximadamente de, si suponemos normalmente que puede haber 5 días de trabajo más o menos intensivo, pues estamos hablando de que 20 días sería aproximadamente un mes, luego estamos hablando de 250 a unos 10 años aproximadamente, ¿vale? Por lo tanto, intensidad de tratamiento. Vemos que la plata no tendría ninguna eficacia. De hecho, lo que vemos es que cuando se hacen lavados intensos, el efecto es negativo, es decir, que las bacterias crecen más, tienen mayor capacidad de crecimiento, ¿de acuerdo? Si lo comparamos con el zimpiritione sencillo, vemos que solo mantiene la propiedad cuando el zimpiritione está a un 2% y se nos pone un 99,9, ¿vale? Y necesitaríamos subir hasta un 5%
del biocida en el material para conseguir mantener la eficacia en 99,9. Si aumentamos a 500 ciclos, es decir, 500 ciclos sería prácticamente la vida del material, la eficacia de la plata desaparece, de hecho sería negativa, es decir, aumentaría el crecimiento de bacterias por encima de lo esperado, porque la plata lo que hace son sales y esas sales de plata estimulan el crecimiento de bacterias, lo que nos hace pensar que no sería un material ideal en casos de uso intensivo. Sin embargo, cuando ponemos zimpiritione, vemos que mantendría el 99% si es un 2%, o si aumentáramos a un 5% la concentración del biocida, la eficacia sería de un 99,9. Cada logaritmo, cada número del logaritmo significaría añadir un 9 al 90, es decir, un logaritmo de reducción sería un 90%, dos logaritmos un 99%, tres logaritmos 99,9%, cuatro logaritmos 99,99 y así progresivamente. En el caso del material, por ejemplo, del encapsulado de microlitis, lo que conseguimos es que en 250 ciclos de lavado a un 2% de solución ya se consigue tener una eficacia superior al 99,99 y incluso durante toda la vida del material conseguiríamos una eficacia del 99,99 sostenido con un 2%. Luego, a una concentración inferior al mínimo necesario, por ejemplo, en el caso del zimpiritione, de un 5% para al menos mantener una cierta eficacia, nosotros lo conseguiríamos simplemente con un 2% de este biocida. Y en cuanto a las cápsulas o lo que serían las partículas de óxido de zinc, que también se recomiendan en muchos sitios, pues vemos que necesitaríamos concentraciones muy altas para mantener una eficacia relativamente baja. Entonces, lo que conseguimos por una parte es certificar por la norma ISO 22196, que es la norma de referencia, no solo en Europa, sino a nivel mundial, de lo que es una eficacia antimicrobiana. Lo conseguiríamos que superase la norma y conseguiríamos además mantener la eficacia a lo largo del tiempo. ¿Por qué utilizamos Staphylococcus aureus? Aunque luego explicaré qué significa. Porque Staphylococcus aureus dentro de las bacterias es la más resistente. Luego utilizamos la bacteria más resistente porque si funciona contra Staphylococcus aureus va a funcionar contra todas las demás. Bien, en cuanto a los microorganismos, como decía, ¿no? Lo que estamos centrándonos es en bacterias porque hay un interés específico en microorganismos que son capaces de provocar enfermedad de forma regular. No es como en el caso del coronavirus, que es una crisis puntual. Una vez que se supere la crisis, volveremos a los problemas del día a día que lo ocasionan las bacterias. Dentro de las bacterias, el primer grupo que nos preocupa son los patógenos, ¿no? Y entre estos ya hemos hablado, el primero, Staphylococcus aureus, porque es una bacteria de piel. Staphylococcus aureus está en la piel, provoca infecciones de piel, es el típico que cuando nos hacemos una herida produce pus y de un color verdoso. Es responsable también de problemas a veces en nariz y generalmente infecciones siempre relacionadas con piel. Es bastante agresivo y, por ejemplo, a nivel hospitalario, Staphylococcus aureus suele ser una bacteria multiresistente, o sea, resiste a los antibióticos. Entonces, aquellos sistemas que consigan controlar el crecimiento de Staphylococcus aureus en superficie ya tienen una ventaja importante porque evita en hospitales el crecimiento de bacterias que puedan ser resistentes a antibióticos, que es un problema bastante crítico, ¿vale? Escherichia coli es una bacteria intestinal, es una bacteria fecal y entonces nos preocupa porque desde el intestino puede pasar a los alimentos y provocar infecciones o provocar otro tipo de problemas, ¿vale? El control de Escherichia coli significa que podemos controlar bacterias que vienen desde nuestro intestino. Luego también nos interesa en el caso de fallos o que hubiera habido algún tipo de problema de higiene. Salmonella enteritidis es un patógeno muy distribuido, muy conocido, mucha implicación a nivel de industria alimentaria. La gente lo conoce y le preocupa. Y Listeria monocitógenes, que genera muchísima alarma, y sobre todo en España hay que recordar, por ejemplo, en el verano del 2019, que se generó una crisis muy potente por la carne mechada en Andalucía,
con miles de personas afectadas y decenas de muertos, ¿vale? Luego ya vemos que hay un grupo de patógenos potentes. En los informes que se han hecho se han incluido justamente estos 4 patógenos porque generan alarma en diferentes niveles, en diferentes tipos de industria o de actividad económica que pueden tener interés específico en un material antimicrobiano. A esto hay que añadir alterantes. Los alterantes, que son bacterias que son capaces de modificar la superficie o de modificar, por ejemplo, un producto. Si tenemos un alterante, por ejemplo, las bacterias lácteas, que hacen acidificar. Entonces, si caen en un alimento en gran cantidad, producen que el alimento se agríe. Si caen en una superficie, provocan aromas, olores extraños, ¿no? Las bacterias lácticas provocan aromas a agrio. En el caso de las pseudomonas, que es otro tipo de bacteria, las pseudomonas son bacterias que vienen con el agua y entonces producen putrefacciones. Entonces veríamos que una superficie, por ejemplo, huele a podrido. Entramos en una zona y al entrar, no sabemos por qué, aquello huele mal y huele a podrido. Normalmente son pseudomonas, curiosamente son bacterias del agua. Y otros indicadores, como pueden ser enterococos, es un indicador fecal, o Escherichia coli, otra vez, como hemos visto anteriormente, bacteria también fecal, indicador de contaminación fecal, o pseudomonas, contaminación por agua, ¿no? En ambos casos, como vemos, pseudomonas puede ser tanto un indicador de que ha habido contaminación por agua, vamos a decir, sucia o agua no limpia, y a su vez también pueden dar esos aromas extraños a podrido, ¿no? Entonces, el conjunto de microorganismos que se pueden incluir en un análisis, como vemos, es muy variado. Hoy en día, dependiendo de las necesidades o lo que pueda pedir un cliente, pueden incluirse los patógenos. Normalmente los patógenos se incluyen para demostrar que el material es capaz de controlar problemas concretos, o bien se pueden incluir alterantes porque nos darían una idea de contaminación ambiental. Cuando incluimos alterantes o indicadores, estamos hablando de contaminación ambiental, problemas de higiene en general. Cuando hablamos de patógenos, nos estamos refiriendo a problemas de seguridad. Cada uno nos da una indicación diferente. En un primer informe, que es lo que se han hecho sobre microorganismos patógenos porque son los que más preocupan en un principio, pero una vez que podemos controlar los patógenos, nos preocupan este grupo de bacterias porque son las siguientes que podrían crecer, ¿vale? En cualquier caso, el material es capaz de controlar tanto alterantes e indicadores como a patógenos. Depende un poco del interés de la empresa que pueda querer colocar este material, el que se consideren un tipo de microorganismos u otro, ¿vale? Como decía al principio, es muy importante poder diferenciar entre lo que es un peligro y lo que es un riesgo. ¿Un peligro qué es? Un peligro es cualquier agente biológico, como pongo aquí la descripción, químico o físico presente en un alimento o en una superficie o en un material que puede provocar un efecto nocivo para la salud. Por lo tanto, el peligro es la simple presencia, por ejemplo, de un microorganismo patógeno. Hay salmonela, ese es el peligro. Ahora, el riesgo es la probabilidad de que ese peligro provoque enfermedad, efecto nocivo, ¿vale? Luego, nosotros podemos decir, vale, hay salmonela, o hay listeria en una superficie, o hay Escherichia coli o Staphylococcus aureus, ¿vale? Luego, ya tenemos un peligro allí. ¿El objetivo del material cuál es? Que el peligro nunca sea un riesgo. Es decir, el problema no es el microorganismo, el problema es que alguien ha permitido que ese microorganismo caiga en la superficie. Luego, casi siempre son errores. En un hospital es porque alguien viene, por ejemplo, con una infección en la piel y un médico, quien sea, hace una intervención y se cae parte de ese residuo al suelo, ¿vale? O a una camilla. Claro, el problema no es la camilla, el problema es que no ha habido suficiente medida de higiene y ha caído el patógeno en un material. Si el patógeno crece en ese material, otra persona que dentro de un día toque este material, se lo lleve en la mano y le vuelve a provocar una infección en la piel. ¿De acuerdo? Si el material tiene una propiedad antimicrobiana, no dejará crecer este patógeno. Si no le deja crecer, cuando venga una persona a colocar su mano, puede ser que esté el peligro, pero el peligro está en tan bajo nivel
que no llega a producirse el riesgo, es decir, que la persona se infecte. Ese es el objetivo del material, evitar que los peligros se transformen en riesgo, evitar que si un patógeno está en la superficie no crezca y al no crecer nunca se produzca la transmisión. Ese es nuestro objetivo, ¿vale? En cuanto a prevención, claro, la prevención, posibles entornos en los que se pueden aplicar este material. El primero y más claro, hospitales y entorno sanitario. Hoy estamos ante una crisis bastante potente, estamos hablando de que la gente tiene que llevar sistemas de protección, mascarillas, guantes, etcétera. Esto hablamos en la calle, pero en los hospitales, en los quirófanos, como pongo esta imagen de aquí, esa situación de higiene ya es conocida desde hace mucho tiempo. Entonces, si el material, imaginémonos el techo, las paredes, los suelos, incluso parte de los equipos, tiene una protección antimicrobiana, cuando entran a trabajar todo el equipo sanitario para una intervención quirúrgica, si en la intervención quirúrgica van cayendo restos de diferentes tejidos o residuos o líquidos que pueden estar contaminados, al caer sobre el material, el propio material se encarga de que ese microorganismo no crezca de forma masiva. Si no crece de forma masiva, ya estamos ayudando a que ese quirófano sea un entorno limpio, ¿vale? Por tanto, uno de los primeros que nos interesan es el entorno sanitario. El segundo de ellos es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, desde hace ya muchísimo tiempo, también se crean entornos muy higiénicos, con la utilización de buzos, con incluso también a veces gafas, guantes, materiales limpios, como vemos en toda la instalación, ¿vale? Porque son productos farmacológicos que a una persona tiene que consumir justamente para curarse. Si nosotros ahora tenemos lo mismo, suelos, paredes, techos, estructuras, como vemos por aquí, que pueden ser de plástico, incluso bandas, protegido, lo que evitarán es que si una bacteria por accidente, bacteria que va a poder proceder de la piel de esta persona, por tanto, Staphylococcus aureus, que una persona no se ha lavado las manos bien cuando ha ido al baño, como vemos aquí, y entonces que esta mano pueda tener Escherichia coli, estas bacterias pueden ir cayendo en el entorno de esta industria farmacéutica. Si el material está protegido, esta bacteria no puede crecer, no se produce el paso de la bacteria hacia el fármaco y por lo tanto el producto continúa seguro. Luego ya vemos otro entorno de fácil aplicación. Y otro, evidentemente, la industria alimentaria. Industria alimentaria es una variedad enorme que va desde industria de fluidos, como vemos aquí, donde hay productos líquidos, casi todos los depósitos con boca hombre y curiosamente donde los techos, en la mayoría de las veces, no tienen ninguna protección. Un techo que puede tener telas de araña, que puede tener polvo, que puede tener óxido. Cuando abrimos una boca hombre, inmediatamente si nos están cayendo restos del techo, se nos cuela dentro del depósito y del depósito pueden pasar estos microorganismos al producto acabado. Luego, protección de techos, igual protección de suelos. ¿Qué decir de producto fresco que va a ir a consumo? Aquí el nivel de protección suele ser algo inferior. Podemos tener mascarilla, podemos tener gorro, a veces hay quien lleva guantes, quien no lleva guantes, luego hay transmisión y es un entorno muy sucio porque vamos a tener aceros inoxidables, tablas de corte, paredes, techos, suelos, tal de todo. Luego, industria alimentaria, hay muchas superficies que pueden ser tratadas y lo que hacen es que todas estas bacterias que están cayendo justamente desde el producto, desde las manos, desde la nariz de la persona, a todo el entorno de industria alimentaria, todas esas superficies pueden ser protegidas, con lo cual una vez que están protegidas conseguimos evitar posible contaminación cruzada. En este caso, solo hay que imaginarse un trozo de carne que cae al suelo y luego cuando se va a limpiar, pues hay que barrer, hay que fregar este suelo. Si hay salpicaduras, habrá una salpicadura que volverá a caer a la mesa y de la mesa, el día que volvamos a poner carne, de la mesa contamina la carne. Si bloqueamos el suelo, es decir, tenemos una protección al suelo, protección a la pared, esas salpicaduras que se producen en los procesos de limpieza
no caen en el alimento porque ya no caen a la mesa, porque están bloqueados por el propio material. Luego, en este caso, ¿qué conseguimos? Una mejor protección, una mejor higiene. Tanto ya vemos que tanto entorno sanitario, farmacéutico, alimentario, tienen claramente afinidad o facilidad o capacidad para tener soluciones contra estos microorganismos. Luego pueden haber otros que se nos puedan ocurrir donde también puedan tener protección. Por ejemplo, puede ocurrir en el entorno de piscinas, si en la piscina preocupan las algas o algún tipo de bacteria, pues el entorno de una piscina, el entorno de un gimnasio, el entorno donde haya humedad, donde haya personas, donde haya sociedad, cualquier otro que se nos pueda ocurrir también podría entrar dentro de objetivos de mejora respecto a lo que es la higiene, tanto de productos como de personas que puedan estar en esta instalación. En cuanto a los aditivos hoy en día que tenemos disponibles, ¿vale? El objetivo siempre es una alta eficacia, es decir, que el material sea capaz de conseguir un efecto de alta eficacia y además sostenido en el tiempo. De ellos, el primero que podemos considerar es el de contacto alimentario. La eficacia suele ser del 99% o alrededor del 99%, ¿vale? Dependiendo del microorganismo. Tiene una característica que suele ser soluble en agua, ¿vale? Y se basa en un producto que es la isotiazolinona encapsulada. No solo la isotiazolinona, porque esta tiene que estar potenciada por otras, sino el efecto no se mantiene a lo largo del tiempo, pero básicamente es isotiazolinona. La solubilidad en agua, ¿qué le da? Que cuando lo vamos a meter dentro del material, los materiales al agua es muy fácil de dispersar. No se ve, no se nota, se dispersa y ya está. Se mantiene la propiedad, es una propiedad de tipo media, sostenida a lo largo del tiempo. ¿Qué ventaja tiene? Que para materiales que puedan estar en contacto con alimentos, pinturas de recubrimiento de algún tipo de mesa o de superficie directa donde puede pasar el alimento, cumple normativas de ese contacto alimentario. ¿De acuerdo? Ahora bien, si hablamos, por ejemplo, de suelos, paredes y techos y no hay contacto alimentario, como puede ser la parte de hospitales, farmacéutica, industria alimentaria, suelos, gimnasios, por ejemplo, vestuarios, piscinas, si ya no tenemos esa limitación del contacto alimentario, porque claro, el contacto alimentario es una ley muy específica donde la migración del biocida hacia el alimento tiene que ser prácticamente nula, ¿vale? Si no tenemos esa limitación, podemos utilizar biocidas, en este caso no solubles en agua. ¿Cuál es la ventaja de un biocida no soluble en agua? Que como nosotros utilizamos habitualmente agua para limpiar y nosotros tenemos un biocida que está encapsulado, el hecho de no ser soluble en agua es que el biocida no sale del material. Luego la durabilidad es mucho más prolongada, como veíamos en la tabla de resultados. ¿De acuerdo? Eficacia superior al 99,99, por lo tanto una elevada potencia. Muchas de las veces nos basamos en zimpiritión encapsulado, ¿vale? Con diferentes variables. Tiene un pequeño inconveniente. Si utilizamos la cápsula tal cual sin dispersar, se pueden ver puntos blancos. Esos puntos blancos que inicialmente por estética podemos decir, se ve el punto, sin embargo en aplicabilidad tiene la ventaja de poderle explicar incluso al cliente que ahí es donde tiene la propiedad. Mientras ese puntito blanco esté, significa que la propiedad biocida se está manteniendo. Por lo tanto, es una garantía de seguridad de producto, ¿vale? Muy elevada durabilidad, ¿vale? Depende, como he comentado, de lo soluble que sea en agua. Entonces, la isotiazolinona encapsulada dependerá de ese contacto con agua. Entonces, podemos perder ciertas capas, sobre todo las capas superficiales, con el uso, pero tiene la enorme ventaja que se va activando por el desgaste del material. Es decir, cuando nosotros tenemos un contacto alimentario, pensamos a veces en bandas de transporte, en superficies de contacto, por ejemplo, una mesa que puede estar afectada y que se puede pintar, por ejemplo, con una pintura epoxi para proteger el material. Con el uso se va desgastando el material. Al desgastarse, el producto con el desgaste se va activando. Con lo cual, una vez que desgastamos la capa superficial que ha podido perder biocida,
liberamos una capa más profunda que tiene biocida disponible, por lo tanto se mantiene activo justamente porque al estar en contacto el desgaste del material nos garantiza que el biocida sigue siendo activo, ¿vale? Por lo tanto va durando en función de que nos vaya quedando material. Sin embargo, el zimpiridión encapsulado tiene muy alta durabilidad porque no se solubiliza en agua. Al lavar, al fregar los suelos, la propia cápsula que tiene impide que el biocida salga fuera, con lo cual se mantiene durante mucho más tiempo. Tiene muy alta durabilidad y ya lo hemos visto en los resultados. Superior puede llegar a ser tan alto como la duración del material, con una concentración igual o superior al 2%. Por lo tanto, normalmente si lo que buscamos es una eficacia puntual porque el material tiene una vida media muy corta, pues se podría poner un 1%. Pero si el material tiene espesores de 1, 2 milímetros, 3 milímetros y queremos durabilidades muy prolongadas, tendríamos que al menos poner un 2%, porque si no, no podemos garantizar una vida media sostenida a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Por tanto, como vemos, importante la concentración, importante el tipo de producto, importante el tipo de aplicación. Entonces, en función de esas características, tipo de industria a la que va, ¿de acuerdo? ¿Qué objetivo tenemos? Decidiremos qué tipo de biocida, qué características y qué concentración. El biocida y la concentración nos determinan el nivel de eficacia y la durabilidad a lo largo del tiempo. Muchas gracias.